Métodos de control y detección de errores, compresión de datos y glosario por Diana Giraldo. Métodos de control y detección de errores. Las redes deben ser capaces de transferir datos de un dispositivo a otro con total exactitud. Si los datos recibidos no son idénticos a los emitidos, el sistema de comunicación es inútil. Sin embargo, siempre que se transmite de un origen a un destino, se pueden corromper por el camino. Cuanto mayor es la trama que se transmite, mayor es la probabilidad de que contenga algún error. Para detectar errores, se añade un código en función de los bits de la trama de forma que este código señale si se ha cambiado algún bit en el camino. Este código debe ser conocido e interpretado tanto por el emisor como por el receptor. Los errores en la transmisión pueden ser debido a tres causas distintas: características materiales en las líneas, equipos de transmisión y causas externas al circuito de datos. Tipos de detectores. Verificación de redundancia vertical (VRC), conocida como verificación de paridad. Verificación de redundancia longitudinal (LRC). Verificación de redundancia cíclica (CRC). Estos son los más usados. Verificación de redundancia vertical. Se basa en añadir un bit de redundancia denominado bit de paridad al final de cada unidad de datos, de forma que el número total de unos en la unidad sea par o impar en el caso de la verificación de paridad impar. La función de paridad suma el dato y devuelve la cantidad de unos que tiene el dato, comparando la paridad real con la esperada. Verificación de redundancia longitudinal. Los bloques de bits se organizan en forma de tabla. Luego se calcula un bit de paridad para cada columna y se crea una nueva fila de bits, que será los bits de paridad de todo el bloque. Luego se añaden los bits de paridad al dato y se envía al receptor. Esta técnica puede detectar una ráfaga de más de n bits. Sin embargo, un patrón de ráfaga que dañe algunos bits de una unidad de datos y otro bit de otra unidad exactamente en la misma posición, el comprobador de LRC no detectará un error. Verificación de redundancia cíclica (CRC). A diferencia de las otras técnicas que se basan en la suma, la técnica CRC se basa en la división binaria. En esta técnica se añaden bits redundantes en la unidad de datos de forma que todo el conjunto sea divisible exactamente por un número binario determinado. En el destino, los datos recibidos son divididos por ese mismo número. Si en ese caso no hay resto de la operación, el dato es aceptado. Si apareciera un resto de la división, el dato se entendería que se ha corrompido y se rechazará. Control de errores. Hay varias técnicas para corregir estos errores. La detección de errores, que la discutimos anteriormente, la confirmación positiva, que es cuando el receptor devuelve una confirmación de cada trama recibida correctamente, la retransmisión después de la expiración de un intervalo de tiempo, que es cuando ha pasado un cierto tiempo. Si el emisor no recibe confirmación del receptor, reenvía otra vez la trama, y confirmación negativa y retransmisión. El receptor solo confirma las tramas recibidas erróneamente y el emisor las reenvía. Todos estos métodos se llaman ARQ, solicitud de repetición automática. Entre ellos, los más utilizados están ARQ con parada y espera. Se basa en la técnica de control de flujo de parada y espera. Consiste en que el emisor transmite una trama y hasta que no recibe confirmación del receptor, no envía otra. ARQ con adelante, atrás, N. Se basa en la técnica de control de flujo con ventanas deslizantes. Cuando no hay errores, la técnica es similar a las ventanas deslizantes, pero cuando la estación destino encuentra una trama errónea, devuelve una confirmación negativa y rechaza todas las tramas que se llegan hasta que reciba otra vez la trama antes rechazada, pero en buenas condiciones. ARQ con rechazo selectivo. Con este método, las únicas tramas que se retransmiten son las rechazadas por el receptor o aquellas cuyo temporizador expira sin confirmación. Este método es más eficiente que los anteriores. Compresión de datos. Es la reducción del volumen de datos tratables para representar una determinada información empleando una menor cantidad de espacio. Al acto de compresión de datos se denomina compresión y al contrario, descompresión. Los tipos. Está la física, que actúa directamente sobre los datos, por lo tanto es cuestión de almacenar los datos repetidos de un patrón de bits a otro. Lógica.
se lleva a cabo por razonamiento lógico al sustituir esta información por información equivalente, simétrica. Se utiliza el mismo método para comprimir y para descomprimir los datos, por lo tanto, cada operación requiere la misma cantidad de trabajo. Asimétrica requiere más trabajo para una de las dos operaciones. Es frecuente buscar algoritmos para las cuales la compresión es más lenta que la descompresión. Compresión con pérdida. Elimina información para lograr el mejor radio de compresión posible mientras mantiene un resultado que es lo más cercano posible a los datos originales. Glosario. Bit es una unidad mínima de información en cualquier dispositivo digital. Codificación. Permite convertir un carácter de un lenguaje natural en un símbolo de otro sistema de representación. Comprimir. Reducir a menor volumen algo. Comunicación. Intercambio de información de un lugar a otro. Descomprimir. Acción de desempaquetar uno o más ficheros que anteriormente han sido empaquetados. Emisor. Es quien genera el mensaje de interés. Error. Es una alteración en el mensaje recibido, lo cual hace que sea diferente al mensaje enviado. Paridad. En las telecomunicaciones se usa para detectar y en algunos casos corregir errores en la transmisión. Receptor es quien recibe el mensaje que mandó el emisor. Redundancia. Consiste en tener partes predictibles a partir del resto del mensaje. Trama. Es una serie sucesiva de bits en forma cíclica. Transmisión. Transferencia de información de un lado a otro por medio de un medio guiado o no guiado. Gracias por su atención.